Desperté en mi cumpleaños con el silencio habitual de mi pequeño departamento en el corazón de Ciudad de México, solo interrumpido por el murmullo de las calles que se colaba por las ventanas. Normalmente, habría esperado un mensaje o una llamada de Adrián o Sofía, aunque fuera un pequeño gesto para reconocer el día, pero no había nada. Ni un texto, ni una notificación, ni siquiera un saludo tardío. Sentí ese pinchazo familiar de dolor en el pecho. Una herida que, con los años, había aprendido a disimular. No era la primera vez. Durante la última década, mi cumpleaños se había convertido en una medida silenciosa del cariño y la atención de mi familia. Año tras año, había apoyado a Adrián y Sofía sin hacer ruido, cubriendo gastos que ellos mismos deberían haber manejado: colegiaturas, arreglos en sus casas, viajes y un sinfín de emergencias pequeñas. Lo hice sin quejas, convencida de que el amor se demuestra con acciones, no con expectativas. Pero ese día, todo ese esfuerzo parecía invisible. Recordé los largos domingos manejando hasta Valle de Bravo, ensayando historias para contarle a Valeria y Matías, con la esperanza de captar su atención más allá de las pantallas de sus celulares. Recordé haber pagado colegiaturas, firmado como aval para sus tarjetas de crédito y cubierto cualquier faltante sin pedir nada a cambio. Había sido el pilar silencioso de su comodidad, la garante de un estilo de vida que ellos daban por sentado. Sentada al borde de mi cama, dejé que la decepción me envolviera por completo esta vez. No había forma de suavizarlo. Me habían subestimado, ignorado y tratado como un accesorio para su conveniencia, no como la madre que se había sacrificado por ellos. Ese patrón de descuido había llegado a un punto en que quedarme de brazos cruzados ya no era una opción. Tomé mi celular, mirando la pantalla vacía, pensando en el primer paso que podía dar para hacer valer mi presencia y exigir el reconocimiento que merecía, no con enojo, sino con una acción deliberada y calculada que marcara el rumbo de lo que vendría. Sentada al borde de mi cama, mirando una tarjeta de cumpleaños sin abrir de mi vecina y unas flores que me había mandado una amiga, sentí de nuevo ese dolor conocido en el pecho. Adrián y Sofía ni siquiera habían mandado un mensaje, mucho menos llamado. No era la primera vez. Con los años, esto se había convertido en un patrón que, por cortesía o costumbre, había ignorado. Cada festividad, cada logro, cada pequeño favor había sido mío para cumplir. Y de alguna manera, mi presencia se había reducido a una conveniencia. Mi generosidad dada por sentada en lugar de valorada. Recordé los años después de que Mauricio se fue. Me había encargado de que a Adrián y Sofía no les faltara nada: colegiaturas para sus hijos, el enganche para su casa soñada en Valle de Bravo, remodelaciones y regalos que creía que los harían felices. Hasta firmé como aval en sus tarjetas de crédito cuando surgían emergencias, convencida de que el amor se medía en acciones, no en palabras. Pero cada favor, cada cheque firmado sin dudar, había alimentado poco a poco una sensación de derecho en ellos. Repasé en mi mente tantas cenas de domingo, manejando casi una hora hasta su casa, ensayando historias para compartir con Valeria y Matías, esperando captar un destello de interés en sus ojos pegados a las pantallas. Antes, Adrián me recibía con una risa cálida y Sofía preguntaba por mi semana. Ese calor se había desvanecido, reemplazado por una indiferencia casual. Me había convencido de que estaban ocupados, de que la vida les exigía atención en otros lados, de que el amor requería paciencia. Pero esa mañana de mi cumpleaños, el silencio de Adrián y Sofía era ensordecedor. Por primera vez en años, noté cuánto de mí misma había entregado a una familia que apenas reconocía mi existencia. El silencio me carcomía, avivando una determinación que no había sentido en décadas. Era hora de considerar otro tipo de acción, una que exigiera respeto en lugar de obediencia ciega. Mientras guardaba la tarjeta en su sobre, tomé mi celular.
ya planeando los pasos que seguiría. El sonido de mi celular rompió la calma de la mañana. Lo tomé, esperando un mensaje casual de una amiga o tal vez un deseo tardío de cumpleaños de una vecina. Pero era Sofía. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Necesitamos espacio. Por favor, no nos contactes. Leí el mensaje 2 veces, esperando que el significado se suavizara. Pero no fue así. El silencio que se había extendido por cumpleaños, fiestas y eventos familiares ahora estaba formalizado en un texto. Una ola de dolor me invadió. Pero pronto se transformó en algo más afilado enojo. Sí, pero también claridad. Durante décadas había dado, sacrificado y manejado cada aspecto de su comodidad. Había suavizado sus errores, pagado sus caprichos y tratado cada petición como mi deber. Y ahora, aquí estaba el rechazo definitivo, mi presencia, mi amor, mi cuidado, reducidos a una molestia que querían evitar por completo. Por un momento, la culpa asomó. Esa vieja costumbre de perdonar y justificar, susurrando que tal vez había sido demasiado estricta en mis expectativas, demasiado ansiosa por medir el amor con respeto. Pero esa voz fue silenciada por una más fuerte y clara justicia. El respeto ya no podía exigirse en silencio. La generosidad sin reconocimiento se había convertido en explotación. Miré la pantalla, imaginando todas las formas en que podía responder no con enojo, sino con consecuencias medidas. La decisión se cristalizó en mi mente. El primer paso para recuperar el control de mi vida, mis finanzas y mi dignidad. Dejé el celular y comencé a trazar el plan que cambiaría para siempre la forma en que me veían. Preparándome para la confrontación que vendría, llamé a Ricardo Salazar, nuestro abogado de confianza. Esa misma mañana, necesitaba una imagen clara de cuánto apoyo había dado en los últimos 5 años. Ricardo dudó, con voz cautelosa, pero insistí. Días después, estaba en su oficina, mirando hojas de cálculo y estados de cuenta que revelaban toda la magnitud de mi generosidad. En total, había dado a Adrián y Sofía más de 15 millones de pesos. Enganches, remodelaciones, colegiaturas, cuentas de tarjetas de crédito, viajes, todo sumaba. El fideicomiso que Mauricio había creado estaba pensado para complementar sus ingresos temporalmente, no para reemplazarlos por completo. Sin embargo, Adrián había saltado de empleo en empleo, apenas manteniéndose a flote, mientras Sofía nunca había trabajado de forma constante, dependiendo de mis dark mode. Por favor, activa el modo oscuro para una mejor experiencia de lectura. Mis pagos para sostener su estilo de vida. Lo que más me sorprendió fue el patrón de mala administración. Múltiples cuentas de tarjetas de crédito, una segunda hipoteca en la casa de Valle de Bravo y compras muy por encima de lo que un hogar responsable podía permitirse. Era sistemático. Y la revelación de que había estado financiando no solo sus necesidades básicas, sino también sus lujos y conveniencias, me golpeó como una ola fría. Durante años, había excusado pequeñas discrepancias, ignorando las señales de alerta en nombre del amor, pero ahora, con los números frente a mí, la verdad era innegable: mi generosidad había sido explotada, mi confianza manipulada y mis límites completamente ignorados. Salí de la oficina de Ricardo con el corazón apesadumbrado, pero la mente decidida, sabiendo que el siguiente paso no sería fácil, pero era necesario para recuperar el control y exigir el respeto que me habían negado por tanto tiempo. Regresé a casa esa noche con el peso de los números presionándome. Durante años había sido la facilitadora silenciosa, el banco detrás de una vida que solo ellos debían construir. Esa noche, eso terminó. Entré a la cuenta del fideicomiso y, con cuidado, cancelé el acceso de Adrián y Sofía, deteniendo las transferencias automáticas que habían financiado su comodidad por demasiado tiempo. La decisión fue deliberada, firme y final. No habían pasado ni unos minutos cuando mi celular explotó. Llamadas, mensajes, notificaciones, decenas a la vez.
Vi cómo se acumulaban. El nombre de Adrián parpadeaba repetidamente, cada llamada más desesperada que la anterior. Los mensajes de Sofía llegaban uno tras otro, suplicando, exigiendo, persuadiendo y, a veces, con amenazas veladas. No decían gracias ni mostraban preocupación por mi bienestar. Su pánico estaba centrado únicamente en la pérdida repentina de los fondos en los que habían confiado. Por primera vez en décadas, no me inmuté. Dejé que el teléfono sonara. Ignoré las vibraciones. Saboreé una libertad que no había sentido desde que Mauricio vivía. Un empoderamiento tranquilo que no venía del enojo, sino de la claridad. Esto no era venganza, era justicia. Había pasado una vida cediendo a las expectativas de otros, justificando el sentido de derecho como amor. Y ahora estaba moldeando la situación para reclamar mi dignidad. Pasaron las horas y las llamadas seguían llegando. Tomé un respiro lento, bebí mi té y observé el alboroto desde la distancia. Era incómodo, sí, pero necesario. Finalmente, estaban enfrentando las consecuencias de su comportamiento. El choque abrupto entre el sentido de derecho y la responsabilidad. Comencé a trazar un plan, una estrategia medida que aseguraría que entendieran los límites que habían ignorado por tanto tiempo. No se trataba de castigo, sino de respeto, reconocimiento y la aplicación de reglas que debieron existir desde el principio. Con la noche envolviéndome, sabía que los días venideros pondrían a prueba su desesperación y mi resolución, y que el verdadero desafío, hacerles enfrentar la verdad, apenas comenzaba. A la mañana siguiente, encontré un enorme ramo de rosas blancas en mi puerta, acompañado de una tarjeta escrita a mano por Adrián. Siempre pensando en ti, con cariño. Adrián y Sofía, decía. Mi primer instinto fue sentir algo de calidez, pero las palabras parecían ensayadas, demasiado pulidas, demasiado calculadas. Más tarde, siguieron una serie de llamadas. La voz de Adrián era inusualmente suave, casi melosa, preguntando por mi salud y haciendo preguntas cotidianas, mientras Sofía enviaba una ráfaga de mensajes agradeciendo todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años. En los días siguientes, los gestos continuaron: pequeños regalos, cartas cuidadosamente redactadas de los nietos, incluso una sugerencia repentina de reunirnos para comer. Todo estaba perfectamente cronometrado, con el encanto justo para probar mi paciencia, mi escepticismo y mi resolución. Sentí el tirón de viejos hábitos. Esa voz que susurraba que tal vez finalmente habían reconocido su error, pero la escuché solo lo suficiente para notar su presencia antes de desecharla por completo. No pasó mucho tiempo antes de que notara las inconsistencias. Las llamadas de Valeria eran demasiado formales, casi como si leyera un guión. Las cartas de Matías contenían frases que nunca habría usado de forma natural. Las disculpas de Adrián tenían el tono de alguien que había ensayado demasiadas líneas frente al espejo. La gratitud de Sofía parecía diseñada más para manipularme que para expresar un remordimiento genuino. Reconocí la coreografía detrás de cada interacción. Las medidas deliberadas para convencerme de reabrir el grifo financiero del que habían dependido durante años. Dejé que actuaran, observando en silencio. Las flores permanecían en mi comedor, las cartas sin abrir hasta que decidí leerlas. Las llamadas iban al buzón de voz. Cada gesto de afecto fingido era una prueba, y me negué a participar en su teatro. La tensión en el departamento se convirtió en una especie de diversión silenciosa para mí. Por primera vez en décadas, sentía que controlaba el ritmo, la narrativa y el poder que ellos asumían que aún tenían. Comencé a catalogar sus acciones, tomando notas mentales de los tiempos, las inconsistencias y las pequeñas señales de manipulación. Cada gesto solo reforzaba mi resolución. Creían que podían volver al statu quo con encanto y actuación, pero ya no era la misma madre, la misma facilitadora. La próxima confrontación no estaría guiada por palabras o flores, sino por la verdad, la evidencia y límites firmes.
Cerré la puerta a otra llamada y me preparé para la reunión que finalmente los obligaría a enfrentar las consecuencias. Organicé una reunión con Adrián y Sofía en su casa de Valle de Bravo esa tarde. Las rosas seguían en mi mesa en casa, sin abrir, un recordatorio de su actuación. Cuando llegué, Adrián me saludó con una sonrisa tentativa, y los ojos de Sofía estaban muy abiertos, su postura rígida, como si se preparara para un regaño. Entré con calma, cerrando la puerta detrás de mí, dejando que el peso del momento se asentara entre nosotros. He revisado todo. Comencé, sacando una carpeta de mi bolsa, el fideicomiso, las contribuciones personales, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. En 5 años, he dado más de 15 millones de pesos en apoyo directo, y eso ni siquiera incluye los regalos, los viajes o los gastos incidentales. Coloqué los documentos en la mesa. Adrián y Sofía se inclinaron hacia adelante, sus expresiones endureciéndose al registrar los números. Entiendo que han dependido de mi generosidad por mucho tiempo. Continué. Pero este patrón no es sostenible, es explotador. He tolerado cuentas atrasadas, mala comunicación y falta de consideración, pero eso termina hoy. Hice una pausa, dejando que la gravedad se asentara. De ahora en adelante, hay reglas. El apoyo financiero ya no será automático. Espero responsabilidad, respeto y transparencia. Demostrarán que me valoran como persona, no solo como proveedora. Los hombros de Adrián se hundieron ligeramente. Una mezcla de culpa e incredulidad. Sofía abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. Esto no es un castigo. Es sobre establecer límites y restaurar el equilibrio. Cada acción de ahora en adelante será medida, y cada solicitud requerirá justificación. La tensión era palpable. Podía ver en sus ojos la comprensión de que la vida cómoda que daban por sentada ya no estaba garantizada. Estaban siendo forzados a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. La primera prueba real de responsabilidad en años. Cerré la carpeta, poniéndome de pie. Tienen 30 días para demostrar que pueden respetar estos límites y reconstruir la confianza, no con disculpas ensayadas ni regalos, sino con esfuerzo genuino y reconocimiento. Si fallan, el apoyo se reestructurará permanentemente y las consecuencias serán irreversibles. Me dirigí hacia la puerta, señalando el fin de la reunión. Adrián y Sofía intercambiaron una mirada, el primer indicio de cálculo desvaneciéndose en la incertidumbre de la realidad. Salí, sabiendo que las próximas semanas pondrían a prueba no solo a ellos, sino la fuerza de los cambios que había exigido. Durante las semanas siguientes, observé los ajustes lentos y desiguales en la dinámica familiar. Adrián comenzó a aplicarse en una firma de marketing local, tomando proyectos y manejando una carga de trabajo modesta. No era la carrera de altos vuelos que alguna vez imaginó, pero era un trabajo honesto, y por primera vez tuvo que rendir cuentas por cada peso que ganaba. Me llamaba ocasionalmente para discutir desafíos y decisiones, ya no asumiendo que yo proporcionaría una solución inmediata. Sofía, por su parte, se inscribió a regañadientes en un programa de educación continua para actualizar sus habilidades y comenzó a asistir a sesiones de terapia para enfrentar patrones de gastos excesivos y sentido de derecho. La defensiva inicial se desvaneció lentamente, reemplazada por un reconocimiento tentativo de su parte en el desequilibrio pasado. Incluso empezó a preparar comidas sencillas para la familia, aprendiendo pequeñas formas de contribuir sin depender financieramente. Los nietos, Valeria y Matías, comenzaron a mostrar las primeras señales de un compromiso auténtico. Valeria preguntaba por mi día sin que se lo pidiera, y Matías compartía historias de la escuela sin necesidad de que lo guiaran. Nuestras visitas dominicales pasaron de ser reuniones obligatorias a algo que se asemejaba a una conexión significativa. La risa regresó, aunque con cautela, y podía ver que los lazos que casi perdimos comenzaban a reconstruirse, ladrillo por ladrillo. La atmósfera seguía siendo frágil, cada paso adelante ensombrecido por el recuerdo de manipulaciones pasadas,
Permanecí vigilante, observando su sinceridad, asegurándome de que cada gesto coincidiera con la responsabilidad que había exigido. Todavía había momentos de tensión, discusiones por responsabilidades menores, malentendidos y algún que otro desliz, pero el patrón de derecho estaba siendo reemplazado lentamente por el reconocimiento de la responsabilidad. Sentí una esperanza cautelosa creciendo, sabiendo que el cambio requería tiempo y esfuerzo constante. Por primera vez en años, percibí un futuro en el que el respeto, la honestidad y el esfuerzo pudieran coexistir con el amor. Regresé a casa una noche después de una visita de fin de semana, reflexionando sobre el progreso logrado y preparándome para el próximo desafío, asegurarme de que esta reconstrucción perdurara y que las lecciones que todos habíamos aprendido no se olvidaran. Esa noche, sentada en mi departamento, me permití un momento para respirar y reflexionar sobre cuánto habíamos avanzado. Durante décadas, había medido el amor a través de dar, de sacrificar y de soportar en silencio. Había permitido que mi generosidad se diera por sentada, que mi presencia se tomara como garantizada. Pero al recuperar el control, me di cuenta de que el respeto no podía comprarse ni forzarse, debía ganarse. La confrontación con Adrián y Sofía había sido difícil, pero necesaria. Establecer límites, exigir responsabilidad e insistir en la transparencia había cambiado el equilibrio de poder de una manera que finalmente reconocía mi dignidad. Aprendí que el amor no es sinónimo de obligación financiera y que la bondad sin reciprocidad puede convertirse en explotación. Ver a Valeria y Matías comprometerse genuinamente, compartir risas y conversaciones sin que se les pidiera, me dio una satisfacción tranquila. Los cambios en Adrián y Sofía aún eran frágiles, pero habían comenzado a entender las consecuencias del derecho y el engaño. La familia que casi perdimos se estaba sanando lentamente, reconstruyéndose sobre una base de honestidad y esfuerzo en lugar de suposiciones y conveniencia. Pensé en el futuro, en las relaciones que continuaría nutriendo y en los principios que mantendría. Este empoderamiento no se trataba de castigo, sino de restaurar el equilibrio, crear un espacio donde el respeto y el amor pudieran coexistir naturalmente. Había sido una facilitadora de su comodidad por demasiado tiempo, pero ahora había aprendido a mantenerme firme, a proteger mi tiempo, mis recursos y mi energía emocional. En el silencio que siguió, sentí una sensación de control que no había conocido en años, una calma que venía de saber que mi valor ya no estaba definido por lo que proporcionaba a los demás. El camino por delante requeriría vigilancia y consistencia, pero por primera vez me sentía preparada para mantenerlo. Cerré la carpeta de estados de cuenta y borradores que había recopilado, lista para pasar de la reflexión a la acción mientras el próximo capítulo de nuestras vidas comenzaba a desplegarse. Había pasado un año desde la confrontación que reformó a nuestra familia, y los cambios eran innegables. Adrián había establecido una carrera estable como representante de ventas en una firma regional, ganando sus ingresos sin depender de mi apoyo. Sofía había completado sus cursos en línea, asistía a terapia y, gradualmente, manejaba sus hábitos de gasto. La casa de Valle de Bravo se vendió y se mudaron a una casa modesta en Querétaro, amueblándola con cuidado y viviendo dentro de sus posibilidades. La dinámica familiar había pasado de la dependencia y el derecho a la responsabilidad y el esfuerzo. Valeria y Matías prosperaban en este nuevo entorno, visitándome los fines de semana y días festivos, comprometiéndose conmigo genuinamente sin las restricciones de la expectativa o la manipulación. Su risa era espontánea, sus conversaciones reales y su conexión conmigo se sentía ganada en lugar de exigida. Encontré alegría en su crecimiento, sabiendo que las lecciones de respeto, responsabilidad y honestidad estaban echando raíces. Por mi parte, había recuperado una vida de independencia. Me uní a un club de lectura local. Tomé clases de pintura al óleo
y me permití explorar intereses personales que había descuidado durante años. Incluso comencé a salir con Jorge, un viudo amable que conocí en una conferencia en un museo, disfrutando de su compañía sin el peso de la obligación o el control. Por primera vez en décadas, mi vida se sentía completamente mía, guiada por la elección en lugar del deber. Las cenas familiares retomaron un tono diferente, colaborativo, respetuoso y atractivo. Adrián y Sofía ahora manejaban sus finanzas responsablemente, discutiendo decisiones abiertamente entre ellos, y mi presencia era valorada como abuela y persona, no como una fuente de fondos. La estabilidad que habíamos luchado por lograr era frágil, pero prometedora. Construida sobre el esfuerzo, la comunicación y las lecciones duramente ganadas del último año, mientras veía a Valeria y Matías jugar un juego de mesa a mi lado, sentí una sensación de cierre y empoderamiento. El viaje de la explotación al respeto había sido difícil, pero había conducido a la dignidad, conexiones auténticas y la herencia de valores que importaban mucho más que el dinero. La base que habíamos reconstruido prometía un futuro donde el amor y el respeto guiarían cada paso.